Las ideas que no son eternas como el mármol, sino inmortales como un bosque o un río. Esta es una cita de Jorge Luis Borges. Buenos días a todos y a todas. La Vicerrectoría de Docencia de nuestra alma mater les da la bienvenida a la Cátedra Abierta Lectores y Lecturas. El acto de leer es entendido como una forma de vida, como una manera de retornar a la milenaria sentencia socrática que convoca a reconocer la propia ignorancia y llegar a apreciar la lectura como uno de sus mayores antídotos. Saludamos a las personas que están aquí, muchas gracias por acompañarnos, y saludamos igualmente a la profesora y poeta Inés Posada Agudelo, una de aquellas invitadas que desde su vocación de lectora hacen parte de la segunda edición de este llamado de nuestra universidad. Inés Posada es comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde ejerce como profesora de literatura. Desde 1979 realiza el programa radial Poesía Universal en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Sus publicaciones incluyen los siguientes libros: Solo la vida, Sé que no voy a morirme, Libreta de quejas, La escritura del silencio, Lo lento, lo pequeño, lo cercano, Antología sobre León de Greiff, Poeta soy, colección Bicentenario, La divina noche, antología poética comentada, El humano adjetivo, la poesía de Borges, entre otras. Junto a ella, el propósito de esta mañana es que conversemos sobre Jorge Luis Borges, la poesía de una idea, sobre un poeta extraviado en la metafísica, un hombre de letras, narrador, ensayista, conferencista, pero sobre todo un poeta. Toda su obra tiene el sabor de lo poético, la palabra asombrada y pensativa que se acerca a lo humano desde múltiples perspectivas para explorar bella e inteligentemente diversos asuntos: el tiempo, el destino, la realidad y la tradición. Como escritor, como poeta y como lector, Borges habita sensiblemente en los asombros del cuerpo y en las perplejidades de la inteligencia, que tienen para él un registro amplio, donde se unen lo íntimo y lo universal, lo general y lo particular, lo inmenso y lo pequeño, lo eterno y lo efímero, lo trascendente y lo cercano. Borges nos regaló la posibilidad de sentir los efectos que las ideas tienen en la vida, nos entregó una manera de leer y de pensar que conmueve simultáneamente a nuestra inteligencia, a nuestra razón, pero también a nuestra sensibilidad. Con un aplauso, démosle la bienvenida entonces a la profesora Inés Posada. Inés Poeta. Bueno, buenos días. Yo siempre digo que aquí da mucho miedo. De este lado de la mesa hay mucha soledad y mucho miedo, pero hay un gran deseo de comunicar una pasión que es para los que amamos la lectura, pues digamos ciertas afinidades espirituales, intelectuales, emocionales, con algunos autores, con algunos libros, con algunos fragmentos, y que queremos de alguna manera regalarle ese amor al otro. Voy a citar mucho en palabras de Borges lo que digo. Él se sentía muy orgulloso de haber regalado a sus lectores el amor de Stevenson. Una vez se encontró en la calle con un señor que le dijo: Borges, gracias por regalarme el amor de Stevenson. Y él dice: yo me sentí justificado. Entonces yo quisiera hoy regalarles el amor de Borges. Yo sospecho que aquí hay lectores de Borges, unos habrán leído mucho su obra, otros la habrán leído menos, otros de pronto no se han aproximado a él, otros de pronto podrán sentir ciertos prejuicios que hay frente a la obra de Borges. Borges es un autor difícil, Borges es un autor muy intelectual, muy erudito, que está muy influenciado por la filosofía, entonces a veces en sus ensayos pues tendría uno que tener un gran bagaje para leerlo. Alguno decía que Borges es un escritor para escritores, cosa que a él le parecía muy simpática y que no estaba pues en absoluto de acuerdo. Borges es un escritor muy cercano. Guillermo de Sucre dice que nadie como Borges ha intimado tanto con las cosas. Lo que pasa es que yo sugiero, y si algo pues quiero comunicarles muy entrañablemente en esta charla,
es que entren gradualmente a Borges los que no hayan entrado y se encontrarán una maravilla actual, siempre actual. Y yo les sugeriría que la puerta primera de entrada a Borges es su poesía. Borges ha sido muy reconocido y fue muy reconocido en su tiempo como narrador, como cuentista sobre todo. Borges, y dice Gutiérrez Girardot, que Borges ha sido reconocido más como narrador que como poeta, y que ha inventado, dice Gutiérrez, que inventó un nuevo fantástico, un fantástico metafísico que está más en los razonamientos que en los hechos. Si uno fuera a pensar, por ejemplo, el fantástico cortasariano y el fantástico borgesiano, o borgiano me gusta más decir, pues el cortasariano lo asusta a uno, lo emociona en el cuerpo primeramente. Son un hombre que vomita conejitos, una casa que va siendo tomada no se sabe por qué, un ingreso a un lugar y salir en otro tiempo. Ese es un efecto pues como de lo fantástico, que lo descoloca a uno, que lo pone como en otro lugar de lo real. El de Borges le descoloca el pensamiento, lo abruma, lo incomoda a veces le revela unas cosas que uno dice, pero claro, qué hombre tan inteligente, yo cómo no había pensado en esto que estaba siempre ahí y yo no había logrado verlo. Pero lo que yo quiero esencialmente, bueno, ha sido reconocido también como ensayista, es un muy buen ensayista, como crítico de obras literarias. No es un crítico académico, Borges es lo más antiacadémico del universo, lo más antidogmático, es un escritor, él hace lo que dice Piglia, la crítica de los escritores, que es apasionada, que es subjetiva, que es fragmentaria, que es muy inteligente y que está apoyada muchas veces en algo que Borges nos enseña cuando nos enseña a leer, que es la atención al detalle en una obra, al detalle en un movimiento, al detalle en un texto, que luego profundizaré un poquito allá. Como ensayista pues es excelente, además el gran jugador que a veces presenta cuentos como si fueran ensayos como si fueran cuentos, ese borramiento que hace como de los géneros, prosas que aparecen en su obra poética. Y uno dice, pero esto es como una narración, pero aparece en El Hacedor, en su obra poética. Es lo menos, él dice que los géneros se distinguen es por una manera de leerlos y por la expectativa del lector. Si yo creo que estoy frente a un poema, pues eso es un poema, pero si creo que estoy frente a un relato, de pronto es ese un relato. Un gran conferencista. Las conferencias de Borges son entretenidas, un humor inteligente, inglés maravilloso. De pronto en algún momento matizaré esta conversación con ciertas anécdotas porque son inevitables, y en las anécdotas se encuentra siempre una actitud de Borges que yo amo mucho, que es estar todo el tiempo pensando, pero no pensando pues disquisiciones por allá alejadas de la vida, sino aprovechar cualquier circunstancia para pensarla, para sentipensarla. Fue también un gran profesor. He enseñado literatura inglesa, en realidad no he enseñado literatura inglesa, he enseñado el amor de esa literatura, el amor de ciertas páginas, de ciertos fragmentos. Lo que hace un profesor es encontrar amigos para los estudiantes. He comunicado belleza y solo se puede comunicar belleza que uno ha sentido. Imagínense cómo será una clase que tiene ese presupuesto, ¿cierto? Bueno, y también su anecdotario, pues hay una cantidad de historiecitas, de anécdotas que son pues unas muy simpáticas, otras muy crueles, unas muy inteligentes, unas muy, yo voy a decir la palabra sin miedo, muy infantiles en el hermoso sentido poético de la palabra, muy de corazón de niño, que se va para el mar Báltico, coge un poquito del agua, se agacha, la siente porque en ese momento ya no veía y dice, estoy tocando el camino de la ballena, como lo nombraban los vikings, las metáforas de los vikingos, y que es capaz de hacer unos gestos que ahora miraremos, que no solo se quedan en el gesto, sino que el gesto es apropiado desde su experiencia de poeta para comunicarnos algo misterioso, bello,
pero que siempre ha estado ahí, que tal vez no hemos sabido encontrar. Entonces, yo tengo un poquito de miedo por lo siguiente, porque Borges es tanto, tantas cosas, tantos temas, tantas perspectivas, tantas cosas habría como para explorar en él y digamos la necesidad a veces de profundizar en unas o en otras, pero aquí no es mi idea pues como profundizar en un solo tema, sino de pronto hacer como un panorama y presentar profundizar en algunas más significativas a mi modo de sentir que he podido yo encontrar en mi experiencia de lectura de Borges, que empezó muy joven. Yo cuando tenía 14 años me atrapó, fui asaltada por Borges. Bueno, entonces mencionando solo pues como sus caminos, director de la Biblioteca Nacional, muy conmovedor también, heredó la biblioteca de un ciego que había heredado la biblioteca de otro ciego, y es una paradoja hermosa pues que un hombre que no podía ver estuviera rodeado de miles de libros, pero él decía que él sentía la gravitación de los libros en el espacio. Bueno, y muchas cosas pues como en ese aspecto. Lo otro son la cantidad de asuntos que Borges trabaja y que se enlazan unos con otros. Para nadie es un secreto pues que Borges, la gran poética de Borges es la poética del tiempo, y el asunto esencial de Borges es el tiempo. Estamos hechos de esa sustancia, el tiempo. En el poema El Tango dice: hecho de polvo y tiempo, hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo. La metáfora de Heráclito en el sentido de que todo fluye, de que nadie baja o se baña 2 veces en el mismo río, porque el río cambia, pero el que se mete en el río también cambia, y eso es no solo una idea filosófica, sino que eso es una experiencia aterradora a veces o impactante pues como desde la perspectiva de la vida, porque nos revela nuestra propia mortalidad. El tiempo es el que nos dice que somos mortales, y Borges trabaja mucho esas ideas. Bueno, el tiempo con todas sus matices, porque otra cualidad de Borges es que él explora y conjetura distintas posibilidades de cada tema, incluso a veces en contradicción, pero no hay temor a eso, porque el pensamiento es abierto y el pensamiento es dialogante. Él decía una cosa muy hermosa: cuando uno discute un tema y hay posturas diferentes, no importa de qué lado de la mesa esté la verdad, lo importante es el acto de discutir, ¿cierto? De argumentar, de debatir, por eso era lo menos dogmático del universo. Una pequeña pildorita para mirar simpáticamente a este personaje: él se enamoró de una mujer y otro hombre se enamoró de la misma mujer, y era argentino. Entonces le dijeron: Borges, pero usted no siente celos de fulanito, pues que está enamorado de la mujer que usted dice. ¿Por qué voy a sentir celos? Es como si dijeran: ¿a usted le gusta el café? A mí también. ¿A usted le gusta? A mí también. ¿A usted le gusta esa mujer? A mí también. Entonces es más lo que nos une que lo que nos separa. Parece una broma, pero es una actitud. Es una actitud que además es muy ética y como muy hermosa. No condescender a la discordia. En los fragmentos de un evangelio apócrifo: bienaventurados los que no condescienden a la discordia. Él no se defendía, él no argumentaba. Borges le dijo un taxista una vez, un bluff, que es como eso que uno simula en el póker. Dijo: sí, pero involuntario. Bueno, y cosas así. Pero bueno, esencialmente, el tiempo, el distante, la eternidad, el pasado, el presente, el futuro, las relaciones entre el tiempo y la memoria, entre la identidad y la memoria, las relaciones entre la memoria y el olvido, el asunto de la causalidad, que es uno de los más bellos que trabaja Borges, esa trama oculta de los efectos y las causas que en lo visible no se nota, pero que está enlazando todo lo que hay en la realidad. Y el tema de una gran parte de su obra de los cuchilleros, del coraje, de las historias de la heroicidad y la traición, y mirando todas las variantes, todas las posibles variantes, desde los compadritos en la Argentina hasta los griegos y los vikings y los grandes textos épicos de la historia. Su vasta cultura, que lo pone a hablar de las literaturas,
de las tradiciones, de los autores. Yo suelo decir que yo tengo dos autores que me sirven mucho en lo que yo estudie o quiera saber, que son Walt Whitman, porque habló de todo. Walt Whitman, cuyo nombre es el universo, dice Borges. Miren la manera como nos entrega Walt Whitman, en una suerte de ternura feroz. Walt Whitman, en una suerte de ternura feroz, quiso identificarse con todos los hombres. Walt Whitman, cuyo nombre es el universo. Entonces, en Walt Whitman yo quiero saber algo sobre un hacha. Walt Whitman habla sobre el hacha. Quiero saber algo sobre la alegría. Walt Whitman habla. Y Borges también en el terreno de las lecturas, claro, hasta su contexto, cualquier autor que uno lea por casualidad dice, ve, Borges dirá algo sobre este señor. Y de pronto sí, en unas notas a veces muy simples, en las revistas femeninas que hacía reseñas, o en los prólogos, o de pronto mencionados al azar, o secretamente citados en citas que a veces uno dice, esto será apócrifo, esto será de verdad. Y entonces uno empieza a decir, ¿y qué? ¿Y qué? Si son, como dice él, sustancialmente verdaderas. Entonces engaña. Era un juego que él hacía muy, muy hermoso. En medio del cuento citaba un texto, citaba un autor vivo, dentro del personaje, vio y encontró el tomo de la biblioteca de la enciclopedia. Entonces, ¿será verdad? ¿Será? Pero lo desarma uno como en todas sus rigideces. Borges era muy juguetón en eso, él dice que era irresponsable, pero yo digo que era muy libre, pensador. Y yo definiría pues como la figura de Borges en lo que se llamó y que ojalá se vuelva a recuperar como el concepto, un hombre de letras, un verdadero hombre de letras, lector maravilloso. Ahorita de pronto mencionaré un poquito lo que le enseña, cómo le enseña Borges a uno a leer, no solo su obra, sino a leer otras obras. Escritor con una virtud en el lenguaje que los otros escritores le han reconocido. La escritura de Borges es perfecta, es la palabra justa. A mí me gusta mucho el adjetivo y por eso mi librito se llamaba El humano adjetivo, porque era buscando pues como esa cualidad de la adjetivación de Borges que ha sido muy reconocida. El adjetivo preciso. Preciso es una palabra muy bella porque preciso es un matiz como de lo exacto, pero también es necesario. Yo preciso tal cosa, necesito tal cosa. Entonces él hablaba del adjetivo pensativo, no del adjetivo espectacular o pomposo que a veces los poetas utilizan, sino el que es, la noche cóncava, la unánime noche, la dócil cerradura, que uno dice, aquí hay un pensamiento, la muerte que es glacial y no sé qué es el otro cosa. Bueno, muchos más asuntos, pues que no soy capaz de mencionarlos aquí, pero literaturas, los problemas del lenguaje, el pensamiento sobre el lenguaje es maravilloso. Una palabra que sea la totalidad y que con una palabra yo pueda, que sea la palabra de Dios en la escritura del Dios. O la preocupación de que el lenguaje, por ser sucesivo, no pueda expresar la simultaneidad. O la realidad del sustantivo apoyado en los filósofos que negaban pues como el mundo del material. En fin, es infinito. La ética también es uno de sus grandes asuntos y tiene unos textos preciosos. Sobre todo yo les recomendaría los fragmentos del Evangelio Apócrifo, que es un texto que lo conmueve a uno y lo pone. El odio hay que compensarlo con amor. Eso, él dice, el olvido es, pero eso no es en el Evangelio, creo que es ahí o no sé. El olvido es la única venganza y el único perdón. Es sentencioso, como amaba él a los filósofos sentenciosos y como le gustaba el latín porque era sentencioso. Borges es muy sentencioso y en algunos de sus cuentos, de sus ensayos, de sus poemas, hay unas frases, hay unos párrafos, hay unos instantes que no solo son literarios en el sentido digamos artístico y estético de la palabra, que son sustancialmente verdaderos, que lo ponen a uno a pensar cosas, a cambiar cosas.
no es sino que recuerden en el idioma analítico de John Wilkins la clasificación china que hace escribir a Foucault las palabras y las cosas, porque nos desordena todo lo común al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad, dice Foucault. Bueno, pero yo quiero esencialmente hablarles para mi modo de sentir y de leer, y apoyada pues también en otros autores que han explorado eso, la figura mayor de Borges como un poeta, como lo decías en la introducción, como un poeta. Más que todo me reconozco como un poeta o como un hombre de letras que ha columbrado las ventajas de la ciencia para la creación literaria. Entonces él estudió mucho de teología, no porque tuviera fe y creyera en Dios, él era agnóstico, sino porque la idea de Dios era fascinante. Pensar la idea de Dios, omnipresente, omnipotente, eterno, pensar la eternidad de Dios, pensar en un poema muy bello que se llama Mateo no sé qué, es un versículo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pensar, si un Dios se encarna, ¿qué es lo humano que le toca? Entonces conocí lo que nunca había visto, dice Dios, la noche y sus estrellas, porque se hizo humano y pudo ver la noche y sus estrellas. Conocí el lenguaje que puede simular la sabiduría, la amistad de los perros, la sed, esas cosas que entonces uno empieza a ver el universo humano como tan hermoso, y digamos ese contraste con lo divino. Y la idea de Dios también es muy hermosa, la soledad de Dios. Dice por allá en un poema Benarés, cuando habla de que el almohadano empieza a anunciar el Dios de los musulmanes, que es uno solo, a la ciudad de muchos dioses, que es en donde está el hinduismo. Dice el almohadano anuncia a la ciudad de muchos dioses la soledad de Dios. Es una imagen conmovedorísima. Bueno, entonces lo que quiero, qué preámbulo tan largo. Yo creo que me voy a quedar en el prefacio, en el preámbulo. De ahí mi terror de no poder. Bueno, yo quiero como solo salpicarlos de pronto de. Bueno, pero es la figura mayor, a mi modo de sentir es la figura mayor de Borges, la figura de poeta. No solo porque él lo dice, lo reconoce, lo asume. Cuando le dieron el premio Cervantes, en su discurso él celebra, unos dirán pues qué viejo tan anticuado y qué cosa tan horrible, recibir el premio de manos de un rey. Dice, estoy muy emocionado por recibir el premio de manos de un rey, porque un rey tiene un destino y un poeta también, y mi destino es ser poeta. Entonces lo que a mí me seduce mucho de la obra de Borges es que él es poeta en todos sus textos, porque la poesía no habita solo en el poema es el objeto visible de la poesía, afortunadamente es el fruto de la poesía, pero la poesía, lo poético, habita las artes, la música, la pintura, la narrativa. Uno lee Pedro Páramo y no puede no sentir que hay una onda. Poesía no solo, dice Borges, refiriéndose a un texto, por las frases aisladas y bellas, sino que dice en un momento dado por el horror de los argumentos, por cómo se ve asaltado por asombros también el novelista, el narrador. Él no fue novelista y le preguntaron alguna vez por qué, y dijo, porque yo soy un hombre tímido y entrar a una novela es como entrar a una habitación con 50 personas y saberles la vida a todas. Entonces yo no. Bueno, pero fue un gran lector de novelas, aunque a veces dice que no y a veces se burla, y no dice, se estará hablando en serio, no, desacraliza, que es tan bacán. A Bioy le dijo un día, Bioy, iban a dictar una charla, hablemos mal de Cervantes. Provocación, provocador, estimular. O a veces decía, este autor, no muy conocido, no, ese no, es aquel que no lo conocía nadie. Y entonces era como una especie como de actitud siempre como pensante, reflexiva, emocionada, y de no leer con ningún. Es una injusticia enorme decir que Borges era frío. Él dice, me imaginan como si yo fuera un tratado de álgebra, pues ojalá lo fuera. Dice, yo soy muy sentimental, yo soy muy llorón, porque le dicen, Borges, ¿qué dice a quienes critican pues su inhumanidad? Entonces él dice, no, yo soy muy sensible. Lo que pasa es que él dice una cosa, para quien ame aquí escribir, y sobre todo pues como en el terreno de lo poético, que es muy buen consejo.
uno no debe escribir en el momento de la emoción, uno debe dejar que la emoción decante, pero está la emoción, obviamente. Dice yo, no se puede escribir sin emoción, no se puede escribir sin emoción, pero es una manera de transformarla, ¿no? Y cuando digo emoción, esta tal vez es la cualidad de Borges, poeta, hombre de letras, escritor, que no solo nos comunica las emociones del cuerpo, que ya de suyo son bien hermosas, él dice emocionarse no es poca cosa, sino las emociones de la inteligencia. Pensar es emocionante, pensar es entretenido, pensar es… Él todo el tiempo estaba pensando y por eso dice muchas cosas que se aprovechan para decir, oh, pero es que Borges decía tal cosa y decía tal otra, unas cosas que si uno dijera todo el tiempo lo que está pensando es un riesgo enorme. Pues si uno de pronto dijera, tal escritor no me gusta y es profesor de literatura y el escritor es, no voy a decir, pero es muy importante, diría, pero qué ignorancia, qué cosa, que no sé qué. No, es como ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden decir las cosas que uno está pensando? Y uno simula y hace como concesiones. Borges no hacía concesiones. Esta afirmación la puedo decir totalmente, porque era imprudente además, y era capaz de decir, eso lo aprendió de Macedonio Fernández, su maestro, que su entretención era pensar. Entonces nos regala dos placeres muy entrelazados, porque tampoco hay una línea divisoria entre las cosas en la obra de Borges digamos en el modo en que Borges habitaba los textos y la vida. El placer de la inteligencia, que se emociona, él se emociona pensando lo que pensaron los filósofos, escuchando a los filósofos. Dice, alguna vez leí los arquetipos de Platón y me arrepiento de haber pensado que eran pues como simulaciones de la inteligencia. Eso es horroroso. Sentí el horror de un mundo que se menciona así, o en la noche cíclica, o en la amanecer. Reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer que declara que el mundo es tal cosa. ¿Cómo la revivió? Caminando por las calles de Buenos Aires. No sentado solamente en la biblioteca leyendo textos profundos de filosofía, sino habiéndose apropiado de las ideas de la filosofía y las convierte en una narración, las convierte en un poema. Para él es inevitable y yo diría feliz. Él dice, a veces veo con horror, con tristeza, que cada cosa de la vida me lleva a una cita literaria, a una cita, pero es que eso no es un defecto, eso es ser un buen lector, porque es que la lectura no es leí el libro y lo dejo y ya. Refiriéndose a Walt Whitman, en dos textos muy bellos que tiene sobre Walt Whitman, él lo admiró mucho y en sus primeros poemas escribía a la manera de Walt Whitman, un poema al mar muy celebrado, muy distinto al Borges tácito y recatado luego. Refiriéndose a Walt Whitman, él cita una frasecita de Nietzsche que dice: lo importante es la transformación que una idea puede obrar en nosotros y no el mero hecho de razonarla. No excluye el razonarla, pero mero hecho de razonarla ya nos implica que hay que entablar una relación muy profunda entre las ideas y la vida. Yo no soy filósofa, no soy capaz de ser filósofa. Admiro mucho a los filósofos, porque además tienen esa obligación bella, no es un deber impuesto, sino es una obligación de elaborar un sistema, de seguir un pensamiento, de no perderse en el camino, ¿cierto? Y yo soy muy distraída, entonces yo me pierdo mucho en el camino. Pero le agradezco infinitamente a Borges esa mediación que nos hace con la filosofía. Uno empieza a ver un ensayo y dice que, como decía Plotino, en yo no sé qué, yo no sé cuántas, entonces uno dice, ay, no leo porque yo no he leído eso, ni aquello, ni lo demás allá. Y de pronto, después del enunciado, empieza un texto que uno dice, ya lo siento, ya lo entendí, ya me lo puso sobre la vida. Entonces yo celebro mucho esa virtud de entregarnos el efecto que las ideas tienen sobre la vida, lo que las ideas producen sobre la vida, que no solo son ideas, sino que actúan en la vida y que con eso nos sorprende, y nos sorprende de múltiples maneras.
desde los títulos, por ejemplo, de sus poemas. Uno a veces como lector pasa rápidamente por unos textos y de pronto se devuelve y dice, ¿qué fue lo que dijo? O cuando termina de leer un cuento, por ejemplo, que casi siempre es una de sus estrategias, nos entrega la cifra, la clave, nos sorprende. Entonces uno dice, tengo que volver a leer este cuento porque esto que me acaba de decir está escondido por allá y a lo mejor una alusión que hizo por allá yo no la había sentido tan plenamente, y ya con esta clave yo ahorita de pronto les doy un ejemplo con Las ruinas circulares, que tal vez es uno de los cuentos donde más se siente que es un poeta que escribió un cuento. Además él dice que ese cuento lo escribió de una vez y Borges corregía mucho, aunque a veces pareciera que no, pero corregía mucho y volvía e insistía y así. Dice, este cuento lo escribí de un tirón, como se escribe un poema, cuando uno está habitado pues como por la poesía. Entonces esa figura de poeta extraviado en la metafísica, de poeta que aprovecha las ideas de la teología, que aprovecha la mitología, que aprovecha la cábala, que aprovecha todos los saberes para entregarnos de manera más cercana, muy íntima, el efecto de esas incluso de las religiones, el efecto de esas ideas, de esos pensamientos, de esas historias muy puntuales sobre la vida. Y a veces yo tengo unos ejemplitos que ahora les daré, uno se sorprende porque dice, pero yo no había pensado esto, que además son como paradojas, que también le gustan mucho. Entonces, bueno, retomando un poco la figura mayor como la figura de poeta en todo el pleno sentido de la palabra, que además él lo confiesa muchas veces y sus últimos textos también fueron poemas. Esa es la que yo quiero pues como expresar como más hondamente. Aquí está pues Borges en dos actitudes que me parecen muy bellas, pues pensando, soltando pájaros, como dice Neruda. Y aquí pues también en la típica figura del Borges, pero Borges también fue joven y por allá nadaba y hacía. Bueno, la poesía de una idea. Lo quise pues como llamar así precisamente como por esa conjugación, porque entonces parece que las ideas y la poesía estuvieran reñidas, o que la razón y la poesía estuvieran reñidas. Y a veces cuando un poeta es muy inteligente, pues como que pareciera que el poeta lo que tiene que ser es como más sensitivo, más intuitivo, pero con una inteligencia tan maravillosa como la de Borges. Muchas veces también le cuestionaban eso, pues, que era difícil por eso. Pero no, el placer de la inteligencia no riñe con el placer de la emoción. Las ideas emocionan. Mire, la frase inicial está en un poema que se llama Casi juicio final, o Mi vida entera, creo que se llama Mi vida entera, o ya no me acuerdo cómo se llama. Mi casa de citas textuales muy desordenada. Las ideas que no son eternas como el mármol, sino inmortales como un bosque o un río. Sentencia muy breve, perdidita entre un poema, pero cuando uno dice, ¿qué pasó aquí? Y hace un gesto que Gastón Bachelard dice que es muy bonito, el buen lector. Gastón Bachelard dice que uno ve un lector por ahí sentado en un parque, de pronto está leyendo el libro y en un momento dado tiene la necesidad de hacer así. ¿Sí o no? De hacer así. Y hay otro muy conmovedor que es, ¿a quién le digo? ¿A quién se lo cuento? Aprovecho para un haikucito japonés muy lindo que dice, luciérnaga en vuelo, mira, iba a decir, pero estoy solo. Qué dolor, ¿cierto? ¿A quién llamo? ¿A quién le digo esto que acabo de leer? ¿Qué cosa? ¿Cierto? Entonces esas, las ideas que no son, miren el adjetivo, eternas, ¿como qué? Como el mármol, sino inmortales, como un bosque o un río. Y ahí es, digamos, también un diálogo entre la eternidad y la mortalidad, entre la eternidad y el tiempo. Y entonces uno empieza como a hacer y entonces apreciar las ideas, si son inmortales, como que, como un bosque o un río. Pudiera usar otras metáforas más, digamos, del pensamiento, ¿cierto? Pero elige las que son, y las que ahí mismo lo asaltan a uno. Entonces eso, el hecho de que él nos regala la poesía que hay en el pensamiento. Y obviamente, y el pensamiento que hay en la vida, y la vida es en esencia poética también. Entonces, como ese vínculo tan bonito, hay un texto, yo no sé si alcance a profundizar en él,
pero yo se los quiero remitir en Historia de la Eternidad. Hay un texto que se repite en Historia de la Eternidad del idioma de los argentinos y otras inquisiciones, que se llama Sentirse en muerte. En un texto que se llama Nueva refutación del tiempo, donde él intenta hacer con el tiempo lo que los idealistas hicieron con el espacio, negar la realidad material, sino que todo es percepción. Él dice que él niega también el tiempo. En ese texto, al final, después de hacer una disquisición muy matizada por imágenes poéticas, por ejemplos que lo ponen a uno en el conocimiento como más directo de la idea, al final relata una experiencia que él vivió, que se llama Sentirse en muerte. La relata muy bellamente, llena de poesía, de salirse por un momento del tiempo y de estar en lo eterno, que es algo que él relata mucho también en muchos de sus cuentos. La imposibilidad humana de vivir la simultaneidad, la imposibilidad humana de la totalidad, la conciencia de que sí, que la vida es simultánea, todo está aquí y ahora, a la vez. Pero yo no lo puedo expresar siquiera porque el lenguaje es sucesivo. Yo tengo que decir primero, segundo, tercero, arriba, abajo, adelante, atrás, pero todo está hermosamente conectado. Y él lo revela no solo como idea, sino que nos lo entrega en ciertos textos. Les voy a leer uno directamente como para entrar en su obra. Después me devuelvo, ¿sí? Yo puedo desordenarme aquí un poquito, pero yo me devuelvo. Lo que pasa es que no. Mire, en un libro que se llama Atlas, que pareciera de los últimos libros que hace con María Kodama, que se fueron ya cuando él estaba un poco enfermo a viajar por el mundo y a recorrer lugares que él había celebrado mucho, porque él fue muy viajero, muy cosmopolita también. Viajes que él hizo al Japón y se entrevistó con un maestro zen por allá, y volvió a Ginebra, que era una de sus patrias, y fue a Egipto y tocó un tigre. Lo dejaron, qué lástima que estaba ciego y no pudo apreciar, pues como pero él sentía con todo el cuerpo. Entonces él se va para Egipto, y mírenlo ahí pues, y escribe esto. Hay unos textos que son muy, que uno pues tiene que leerlos y que son densos, y en sus cuentos y en sus ensayos uno dice, bueno, aquí está lo central de Borges. Pero hay otros que pareciera que son como textos menores. Igual sucede en todos los autores, que hay el texto como principal, entonces generalmente la crítica y la lectura se detienen en el texto principal o en las ideas principales, y de pronto hay otro por ahí, como en un recoveco, como escondidito, y Borges le enseña a uno a buscar ahí, a buscar un poquito ahí en eso escondidito, como buen amante de la literatura policíaca y cultor un poco de ese género también, que es seguir pistas, rastrear cosas, buscar detalles. Es un gran lector de detalles, como el detective, ¿cierto? Y le entrega a uno unos detalles y unas revelaciones que no son las inmediatas, pues, o con las más celebradas, sino como unos detallitos. Por decirles algo, me perdonan que hable de todo a la vez, pero bueno, esos son los filósofos. ¿Será eso que le heredé a los filósofos, hablar de todo a la vez? Pero por decirles algo, hace un breve comentario sobre Moby Dick, la ballena blanca monstruosa, y ese combate terrible entre el capitán y la ballena y toda esa cosa pues angustiosa. Entonces él dice, tal vez el tema de Moby Dick sea el horror a lo blanco. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero claro, un monstruo, pues una ballena blanca, y lo simbólico que eso, si uno persigue la idea, porque el horror a lo negro, la oscuridad, la noche, el mal, eso todo tenebroso, pero lo blanco es cristalino, puro, transparente, símbolo de unas cosas. Pero de pronto ese eje, ese puntico, y a cada texto, a cada lectura, a cada comentario que hace, y los errores que se cometen a veces en la crítica de ciertos escritores, o cuando se llevan versiones de películas al cine, con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dice él que era un error poner el mismo actor.
o ya no recuerdo si eran dos autores, actores, bueno, en fin, hace como un comentario de eso. Bueno, pero entonces quiero que escuchen este texto. Yo iba a empezar con otro, pero en la conversación se me fue, ahorita empiezo con él. Este texto que se llama El desierto, que está en Atlas. Tiene 13 líneas, creo, no más. Lo voy a leer. Y quiero que lo escuchen mucho. A unos 300 o 400 metros de la pirámide me incliné. Tomé un puñado de arena, lo dejé caer silenciosamente un poco más lejos y dije en voz baja: estoy modificando el Sahara. El hecho era mínimo, pero las no ingeniosas palabras eran exactas y pensé que había sido necesaria toda mi vida para que yo pudiera decirlas. La memoria de aquel momento es una de las más significativas de mi estadía en Egipto. Todas las virtudes, no le sobra una palabra, no le falta una palabra, las palabras son precisas, son conmovedoras. El gesto que acompaña a las palabras no es que él se sentó a imaginar eso, aunque bien pudiera hacerlo porque para él la imaginación también era real, sino que él fue al desierto. Estoy absolutamente segura que cogió el puñado de arena como poeta que es, que le gusta jugar con las cosas, que lo puso así, que lo dejó caer y que el pensamiento de ese gesto, la idea profunda que acompaña ese gesto, le hizo decir eso. ¿Ustedes dudan que eso sea cierto? Que él esté modificando el Sahara. El Sahara. Además, las pirámides. Uno dice, pues para modificar, no, qué trabajo, no. Que hay ahí también una ética implícita y hermosa. Cada acto humano, por insignificante que sea, tiene consecuencias insospechadas, remotas, enormes o pequeñas o como quieran. La cadena de los efectos y de las causas en lo invisible. Cojo aquí y allá. ¿Recuerdan la física? Los aleteos de una mariposa en Río de Janeiro, amplificados por la atmósfera, pueden desencadenar meses más tarde un huracán en las Bahamas. Dice la teoría del caos, es la física, matemática, ciencia, verdad, pero es igual, dicho de otra manera, y dicho de una manera que cualquiera lo puede hacer, y dicho de una manera además muy humilde, las no ingeniosas palabras, pero toda mi vida para decir eso, toda mi vida para decir eso. Eso es muy bello, y eso, si usted la rastrea la idea, encontrará que en textos de filosofía, que en textos de teología, que en textos en mitos está la misma idea por allá, trabajada de otra manera. Pero cuando él la pone así, es el efecto, es la emoción del cuerpo que dice, es una cosa física que uno siente cuando Borges le regala el mundo de las ideas tan mediado, porque es que lo humano también son las ideas. Él dice, me han criticado que mis gramatiquerías, porque no son humanas. Y yo digo que son lo más humano, menos mineral, menos vegetal, menos animal que existe, la gramática. Y tiene un poema, yo al final les voy a leer algunos de los poemas que les voy a mencionar, que se llama A la gramática anglosajona. Bueno, no recuerdo exactamente. Un poema que le hace a la gramática anglosajona, y un compañero o un amigo le dice, pero eso no se puede escribir un poema sobre eso, y ese título. Él dice, pero si a mí me emociona, y veremos el poema a dónde lo lleva, Bueno, entonces esta pues es uno de los textos que yo celebro y que es pura poesía, Voy a mostrarles otro también de Atlas. Se me perdió la imagen. Bueno, tal vez no está ahí. En ese viaje, él fue a un hotel en Reykjavik. Cuando llegó allá,
En medio de la habitación había una columna y como él era un poeta extraviado en la metafísica, se dirigió, dice, la sentí, y la abrazó. Y mire lo que dice: en el decurso de la vida hay hechos modestos que pueden ser un don. Yo acababa de llegar al hotel, siempre en el centro de esa clara neblina que ven los ojos de los ciegos. Exploré el cuarto indefinido que me habían destinado, tanteando las paredes que eran ligeramente rugosas, y rodando los muebles descubrí una gran columna redonda. Era tan ancha que casi no pudieron abarcarla mis brazos estirados, y me costó juntar las dos manos. Supe enseguida que era blanca y firme, maciza y firme, se elevaba hacia el cielo raso. Durante unos segundos conocí esa curiosa felicidad que deparan al hombre las cosas que casi son un arquetipo. En aquel momento, lo sé, recobré el goce elemental que sentí cuando me fueron reveladas las formas puras de la geometría euclidiana: el cilindro, el cubo, la esfera, la pirámide. Entonces el cilindro, el cubo, la esfera, la pirámide, que aquí las siente con el cuerpo y las ha entendido y apreciado con la inteligencia, luego aparecerán en la lotería, en la biblioteca de Babel, los hexágonos, en el jardín de los senderos que se bifurcan, el laberinto, el Aleph, la esfera tornasolada que contiene y se van como enlazando. Cuando uno es profesor de literatura, usa como un consejo que es cultural y que es muy importante, que es que no se debe leer horizontalmente y superficialmente, sino que hay que profundizar. De pronto se ahoga uno, pero bueno, hay que profundizar. Pero con Borges yo aprendí otra manera de leer horizontalmente, y creo que es una que nos regala muy, muy bellamente, de texto a texto, de una imagen aquí a una imagen allá, a un argumento allí, a una idea allí, en su propia obra. Por eso dice: yo soy un escritor muy monótono, yo me estoy repitiendo. Y sí, porque es que también dice: la historia universal, la historia de la literatura universal es la historia de 6 o 7 metáforas, o tal vez más allá, la historia de la diversa entonación de esas 6 o 7 metáforas. Entonces, claro, el tema de la memoria, Funes, el memorioso, el Zahir, la memoria de Shakespeare, moduladas de distinta manera, aspectos diferentes de la misma idea. La idea del éxtasis místico, en este sentido no religioso, pero tiene que acudir a las ideas también de lo religioso, de apreciar por un instante. Llego aquí a mi desesperación de escritor, dicen varios textos iguales en la escritura del Dios y en el Aleph. ¿Cómo nombrar lo que fue simultáneo? ¿Cómo nombrar esa experiencia de todo reunido en el Aleph, en una esfera de pocos centímetros? Todo el tiempo, todo el espacio, todas las formas, todo el infinito. Tu cara, lector. Yo no dice, tu cara, vi tu cara. Yo, ay, qué susto. Vi mi cara, vi tu cara. Yo, sí, claro, yo también estoy ahí, ¿cierto? Que es la otra cosa. El lector es uno de los personajes referidos siempre de Borges, porque además uno, cuando termina de leer sus obras, uno dice: ay, por ejemplo, Las ruinas circulares, mago que tiene la tarea de soñar un hombre e imponerlo a la realidad. Entonces, claro, al principio del cuento el mago es real, es un hombre que quiere soñar a otro, imponerlo a la realidad. Hermosa metáfora de la creación de un personaje en la literatura. ¿Qué hace un escritor? Crear un hombre, pero crearlo minuciosamente. Primero lo soñó dialécticamente y lo soñó, pero no, después tuvo que acudir al orden lúcido de la magia. Esperó que la luna fuera perfecta, el disco de la luna. Luego se negó a soñar durante 14 lúcidas noches, invocó el nombre de un dios y empezó a soñarlo ya. Primero lo soñó con un corazón que latía,
Después lo fue soñando entraña por entraña, tuvo que rehacer el hombro. El pelo innumerable fue la tarea más difícil. Un detallito, así, la singularidad. Cada pelo es un detalle. Pero al final dice, pues entonces está leyendo, listo. Entonces el mago crea el hijo y lo manda a otra para que no sepa que es un sueño. Además dice una cosa hermosa en ese cuento que son líneas. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. No sé. En un sueño, soñando, el que sí se despierta. Entonces sueño y realidad y la vigilia y el sueño, se borran. Pero al final uno, pero les cuento el final del cuento. Sí, porque a los muchachos no les, ¿cómo se llama eso? Spoiler. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? Pero la magia del cuento es todo. Él ya cansado, fatigado, supo que el hijo por allá de pronto podía saber que era un sueño, ser un sueño, no ser un hombre, ser el sueño de otro, qué humillación. Entonces él se cansó ya y él sabía que el único que podía mostrar que era un sueño era el fuego. Si era un sueño o no, era el fuego. Su hijo cruzaba el fuego y no se quemaba. Pero entonces él se arroja al sueño y no se quema. Entonces el hombre el soñador que sueña, también es un sueño. Entonces yo cierro las páginas y digo, ¿y yo? Y entonces yo, en el poema El ajedrez, Dios mueve al jugador y la pieza, que Dios detrás de Dios, la trama empieza. Digo, esa es una idea muy bella, de que somos soñados y permanecemos porque alguien nos sueña. Y el día que alguien deje de soñarnos, y esa es una idea del idealismo y de los filósofos, pero traducida, y es una idea de la India también, de las filosofías de la India. Chuang Tzu soñó ser una mariposa y al despertar no sabía si era Chuang Tzu que soñaba ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. ¿Qué dice Borges de esa sentencia? Para mostrarles cómo le enseña a uno a leer y cómo le aporta como una perspectiva tan fresca. Dice, porque él analiza así también los textos, desde como sus virtudes como textos literarios. Dice, la elección de la mariposa es precisa. Si Chuang Tzu hubiera dicho, Chuang Tzu soñó ser una jirafa y al despertar no sabía si era una jirafa, no, porque la jirafa es densa, en cambio la mariposa le conviene al sueño, le conviene a esa atmósfera del sueño, y así trabaja mucho a veces sus textos. Y eso no quiere decir que sean racionales y que entonces que sean una construcción matemática, sino que le conviene más a esto. Por ejemplo, cuando hace la narración del Aleph o cuando hace la narración del Zahir, que es un hombre que sale de un velorio triste, se ha muerto una mujer que ama, y entonces dice, el lector puede aceptar que bajo esa emoción pasen cosas extrañas, pero entonces hay una emoción previa que hay que… ¿Y cuál es la más conmovedora? Que se le muera la mujer que ama. Y es muy lindo. Yo en el Aleph, no sé si lo han leído, pero hay una frasecita que a mí me conmueve. Él está en la casa se burla mucho de Carlos Argentino, que es un señor y tiene una idea de escribir un libro, y él se burla y hace unas cosas, y de pronto el señor tiene el Aleph en su casa y le dice a Borges que lo vaya a ver y que tal cosa. Entonces él de pronto en un momento dado se para en la sala, dice, y está el cuadro de la hermana de Argentino que se llamaba Beatriz Viterbo, que él amaba, y se para frente al cuadro y dice, Beatriz Viterbo, soy yo, soy Borges. Y a mí me parece tan hermoso, pues como que se incluya, que se incluya ahí, y él se incluye mucho, pues como en sus textos. Bueno. Sí, véala. Necio. Esa es la de Rey. No la había mostrado, ¿no? No la había mostrado, listo. Bueno, ese libro está lleno de cositas así. Por ejemplo, María Kodama va y le trae una Magdalena, y cuando se la entrega, él está ciego, pero él la toca y siente la gravitación. Él dice, este es el arquetipo de la Magdalena. Estoy viendo el arquetipo platónico. Lo dice ahí en el gesto, pero miren, en el Golem, el poema El Golem, que empieza, que es también una creación de crear un hombre, ¿cierto? Dice, miren este comienzo.
Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo, en la palabra Nilo. Bueno, que la rosa esté en las letras de la rosa de pronto cabe, pero todo el ejemplo preciso, el que es y el que es sensorial y el que liga la idea con la idea, el acto, el gesto, el pensamiento y le dice a uno, entendí los arquetipos platónicos, lo entendí con el cuerpo, lo entendí con mis dos emociones y constantemente así hay una cantidad de precisiones y unas que son desconcertantes. Everness, solo una cosa no hay. Además que suspenso, ¿no? Un poema que empiece así: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria, creo que es las lunas que serán y las que han sido. Entonces, ¡ay, qué bonito! Después, profética memoria, ¿qué oxímoron? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así? La memoria es para atrás y la profecía es para adelante. Y de pronto, ¿cómo así? Pero es que es Dios. Entonces hay una idea, por ejemplo, de la eternidad que se le agradezco, yo no la había pensado en mis 17 años de vida. No la había pensado, que es la siguiente: la eternidad no es un tiempo que no se agota hacia allá. No, ¿qué eternidad? La eternidad es la totalidad, es todo el tiempo a la vez, presente, pasado y futuro a la vez. Y eso solo lo podría, ¿qué digo yo? Sentir, saber, estar una divinidad, que es omnipresente. Le preocupa mucho como todas esas cualidades de lo divino. Entonces es como, o la idea del destino, tal es el nombre que le damos a la enorme cantidad de causas entreveradas. Es una idea hindú, del destino se va labrando en la vida, se va tejiendo en la vida. Bueno, entonces voy a empezar la conferencia para que podamos conversar con Doris. No, porque yo dije, yo voy a llegar a esa conferencia con mucho miedo, desde luego, pero yo no voy a decir nada, sino que voy a empezar diciendo un poema de Borges. Pero no, me conmovieron, me perturbaron. Bueno, pero entonces quiero, sí, como, pues yo sé que, miren, todo lo que iba a decir se quedó afuera, pero ahora con Doris de pronto lograremos precisar algunas cosas y profundizar en otras y superficializar en otras. El poema Al Sur. Voy a una confesión personal. De todos los poemas que yo he leído en mi vida, y eso sí lo digo con certeza, si me tocara elegir un solo poema, elegiría el poema Al Sur de Borges. Está en Fervor de Buenos Aires. La primera versión del poema Al Sur, de la primera vez que editó Fervor de Buenos Aires, era totalmente distinta a las que luego continuaron. Borges revisaba mucho cada texto, cambiaba una palabra por otra. A veces uno como lector diría, me gusta más esta o me gusta más aquella, y están las dos posibilidades, ¿por qué no? Yo conocí la entraña de la voz, las orillas, palabra que en la tierra pone lo audaz del agua, dice en una. En otra dice, yo conocí la entraña, o sea, la sustancia, la palabra, las orillas, palabra que en la tierra pone el azar del agua. Son dos cosas, y las dos son magníficas, pues lo audaz del agua o el azar del agua. Entonces ahí están esos dos regalos, y hay muchas donde hay esos regalos que uno dice, bueno, ahí estas dos versiones y las dos, yo me puedo quedar con las dos o elegir las dos. Bueno, pero el sur, volvamos al sur. El poema permaneció desde que se publicó, ya como lo voy a decir, no le corrigió nada, nunca. En lo que yo he leído de Borges no lo oí comentar ese poema, no lo oí comentarlo.
claro que él dijo que Fervor de Buenos Aires reunía todo lo que él iría a escribir después y ahí estaban sus grandes preocupaciones. Entonces, como yo aprendí de Borges a buscar en los lugares donde no es y a explorar entonces dije, eso es sospechoso, que este poema Borges lo haya querido tanto, porque Fervor cambió muchísimo, es otro libro. Entonces sentí, y porque me gustó mucho y porque a mí me gusta mucho la sencillez, lo que dice Borges, no la sencillez que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad. Entonces les voy a decir el poema, voy a hacer que los dioses que habitan en la memoria no me traicionen. El sur, hay un cuento de Borges que se llama El Sur, que es un cuento muy interesante. El sur, dice Borges en una entrevista, más que un punto cardinal, es un punto ontológico. En el sur está abajo, el sur es el pasado, el sur es profundo. Y el sur, dice Borges, es una palabra muy bonita, porque las palabras monosílabas, dice Borges, son muy bonitas. Este, oeste no son tan bonitas, sur, pa. Además también decía una cosa que yo comparto, las palabras que tienen U son muy bonitas y son como misteriosas, como bueno. El sur, escúchenlo primero. Desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco de la sombra, haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, ¿acaso son el poema? Como dice Pennac, derecho a la relectura. Y se las interrumpo con dolor de mi alma para comentarles unas cositas de cualidades del estilo de Borges y de lo que Borges nos hace. Y aprovecho para decir que se me olvidó al principio, mencioné la poética del tiempo, que es profundísima en Borges, que está ligada a muchas cosas, la poética del espacio. Borges trabaja no solo los espacios, las casas, los patios, los jardines, los arrabales, el desierto, sino que trabaja también los espacios mentales, los laberintos, trabaja también los geométricos, las esferas, las paralelas, tiene una cosa de habitante maravillosa. Y en los temas de su infancia aparece muy bellamente expresado la poética de los espacios, por solo un ejemplo, como dice Cortázar, perfumado. Dice, el patio es el declive por el que se derrama el cielo en la casa. Y empieza a nombrar unas cosas del patio y de eso, y al final de ese poema dice, he nombrado los sitios donde se desparrama la ternura y estoy solo y conmigo. Y por ahí tiene una definición muy linda, dice el pastito, el jardincito, y usa el diminutivo, el jardincito, en jardín, un poema que se llama Jardín, el jardincito es como un día de fiesta en la pobreza de la tierra. Pues hay unas precisiones. Bueno, el sur, desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas. ¿Qué adjetivo? Antiguas estrellas. Puedo haber dicho relucientes, brillantes, extrañas, bueno, inmensas. No, las antiguas estrellas. Eso le pone tiempo. Y eso empieza como a que uno se quede. Desde el banco de la sombra. Es una manera muy original de nombrar, pues, haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. No nos va a hablar de la noche de los físicos, de la astronomía, ni nos va a hablar de la noche metafísica, ni nos va a hablar de la noche, de la noche como sensación, como habitarla. En un poema que se llama Historia de la Noche, él empieza a mencionar
distintas maneras en que se ha cantado la noche, desde la literatura, y al final dice, y pensar que no existiría sin esos tenues instrumentos, los ojos. Y todo lo que he dicho, lo pensaron y todo, pero la noche no es real si no es por la que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Miren esto, y uno ahí pues se conmueve de la sinestesia que hay y de la multiplicidad de percepciones auditivas, sensitivas, visuales. Él era ciego, pero cuando él supo que él se iba a quedar ciego porque venía por herencia, yo creo que aprovechó para verlo más que podía. Y en sus obras, incluso pues no se nota, o a veces siente uno que amplió mucho su percepción por esa condición de ceguera. Haber sentido, miren qué lindo, sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, y sentido el círculo. Entonces ahí es donde yo reconozco en Borges también una poética de las sensaciones, de la emoción, de la percepción, que no riñen con la filosofía de ninguna manera, ni que riñen con el pensamiento, sino que ¿cierto? No. Bueno, sentido, la gravitación, no fue a mirar el secreto aljibe, ni está hablando de lo visual, es la presencia de haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, y esta imagen, el silencio del pájaro dormido, es lo más pacífico, lo más dulce, porque el pájaro es canto, alboroto, plumas, colores, pero un pájaro dormido. Y un matiz del silencio, que es lo lindo que nos revela siempre la poesía. Hay silencios de piedra, hay silencios de arena, hay silencios bruscos, hay silencios rotos, pero el silencio del pájaro dormido. La imagen del pájaro dormido y del pájaro suave está en muchos de los textos de Borges. El arco del zaguán, la humedad, esas cosas. Él no dice, esas cosas son el poema. Dice, esas cosas, ¿acaso son el poema? Si rastrean en la obra de Borges, en casi todos sus textos aparece, acaso, quizá, tal vez, es dado pensar, quiero creer, acaso es como esa cosa que nos cierra. Y además es una invitación, bueno, sigue, ¿cuál es más? Son el poema, esa incompletud y esa cosa tan bella. Bueno, ya para terminar de empezar, voy a decir un poema y a leer otro, porque dice Borges también que lo más importante de un poeta tal vez sea su voz. Pero aprovecho una cosa también, bueno, me interrumpo. Aprovecho una cosa también. Dije lo de las 6 o 7 metáforas, dije lo de la entonación de las 6 o 7 metáforas. Esa es una idea muy, muy importante. Es una idea que le ayuda mucho a uno a leer la poesía, a leer la literatura, a entender, digamos, un hilo que conduce históricamente y que no permite separaciones entre culturas, lenguas, sino que nos muestra que hay un hilo secreto que está tejiendo. En arte poética, 6 conferencias que son magníficas, se los recomiendo pues ciegamente. Tiene una sobre la metáfora, ciegamente es un adjetivo muy oportuno. Gracias. Miren, Borges diría, ¿saben de qué nació el cuento del Zahir? Escuchó a alguien decir, pasamos una tarde inolvidable. ¿Inolvidable? ¿Hay algo inolvidable? Uy, pensemos una cosa que sea inolvidable, y piense ese cuento donde una moneda no la puede olvidar, aunque la pierda, aunque se distraiga, bueno, entonces ciegamente. Pero se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, ¿yo qué estaba diciendo? Ya, sí, ya, gracias. La memoria está hecha de olvidos. La del arte poética, pero solo como un ejemplo, él dice que, por ejemplo, la metáfora, nos explica ahí esa idea, la metáfora de los ojos y las estrellas. Además, nadie las inventa, las metáforas están ahí, lo que hace el poeta es que las descubre. Dice, inventar nuevas metáforas es muy difícil, y menciona uno de Shakespeare que dice,
la bondad de ¿cómo es? La bondad de la leche o algo, de la blanca leche o algo así. Bueno, las estrellas y los ojos. Entonces dice, les voy a mostrar 3 modelos, es la misma metáfora. Las estrellas se parecen a los ojos. Bachelard dice, todo lo que brilla para la imaginación ve. Entonces es como ojos, ¿cierto? Entonces dice, el primer ejemplo que dice el poeta, desearía ser la noche para mirarte con muchos ojos. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la entonación de esa metáfora? La ternura del amante. La ternura del amante. La segunda dice, la noche, un monstruo hecho de ojos. No es la ternura del amante, es el terror. Y es la misma metáfora. Y la tercera, las estrellas miran hacia abajo, nos miran como desde hace tiempo hacia abajo, se siente la indiferencia. Entonces miren ahí, entonces uno cuando empieza a leer, y cuando que leer poesía a veces es difícil, pues no es difícil sentirla, ni captarla, ni habitarla, sino que disfrutar ciertas cosas o compenetrarse un poquito más con ellas, pues hay muchas indicaciones muy hermosas que hace Borges. Bueno, ya sí para terminar, voy a decirles un poema que me parece muy importante, muy bello y que tiene una paradoja muy genial de las que uno nunca hubiera, pues o que cuando él la dice, uno dice, claro, pues cómo no, eso es así. El poema se llama Ausencia, que tiene también 2 versiones, pero yo siempre digo la que yo prefiero, pues una palabrita que le cambie. Ausencia. Habré de levantar, escuchen los adjetivos y luego en algún momento sientan la gravitación de los adjetivos y de los, bueno, pero habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos, inútiles, como luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de otros tiempos, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Cosas muy difíciles, ay no, afectado por la metafísica, entonces yo no puedo leer a Borges. ¿Quién no siente una cosa y además una paradoja? Ausencia, falta de, no está, se fue, se perdió, ya no nada. No, tu ausencia me rodea, lo más presente. Y la comparación, que él lo hace mucho, como un sol, miren lo horrible, terrible, sin ocaso. Y las palabras brilla definitiva y despiadada. Junta unas cosas que no son como muy juntables. Y tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Bueno, y este final que se llama Las causas, donde él pues le hace a uno sentir que las enumeraciones no son de ninguna manera caóticas, aunque lo parezcan, que hay un hilo invisible que las está tejiendo y que todo está conectado. Y el final de este poema, si alguien no lo conoce, para que me dé envidia de que lo oiga por primera vez, lo van a oír por primera vez. Me conmueve y espero que lo, pues como regalárselos y a los otros también. Las causas, enumeración, constante en textos, ensayos, cuentos. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos,
las arenas innúmeras del Ganges, Chuanzú y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Aplauso. No se puede decir más con menos, ¿cierto? No se puede decir una idea, no se puede hacer sentir una idea tan bien sentida. ¿Y quién duda de eso? ¿Quién duda de eso? Estoy modificando el Sahara, ¿cierto? Todo está conectado. Eso es una verdad de apuño. Venga pues, Doris. Esa advertencia no es para Doris porque yo sé que ella no va a hacer lo que dijo Borges. Una vez que se sentó con alguien y dijo, yo quiero que me haga preguntas sencillas porque quiero que el diálogo sea una experiencia feliz. Pero Doris y yo nos entendemos. Profe, muchísimas gracias. Por favor, démosle un aplauso a la profesora. Y como ella dice, entonces en este momento le damos la bienvenida a Doris Elena Aguirre Grisales, igualmente comunicadora social periodista de nuestra institución. Actualmente se desempeña como asistente editorial de la editorial Universidad de Antioquia, donde además ejerce como docente y editora de la agenda cultural Alma Mater. Ambas van a sostener una conversación sobre Borges. Quienes deseen ser parte de este diálogo con preguntas o con comentarios, recuerden por favor levantar la mano para yo poder entregarles el micrófono. Doris, bienvenida, recibámosla con un aplauso también. Qué rico. Bueno, buen día. Pues Inés, yo creo que después de tu presentación tan completa, creo que pocas cosas quedan por decir y todas por decir y por preguntar. Las entonaremos de diversa manera. Es la idea. Bueno, a propósito de tu libro, del humano adjetivo, de esta misma presentación de la que ya habíamos quizás elaborado algunas ideas previas para que tuviéramos de pronto una conversación un poco más organizada y en vista pues del tiempo. Yo considero que son múltiples las vías, los caminos que es posible emprender para abordar la obra de Jorge Luis Borges, un autor, como sucede con los grandes, amado u odiado, sin tintas medias, y desde el conocimiento o el desconocimiento profundos. Total. Bastaría con enunciar una sola palabra o una frase de aquellas que iluminan su obra, como espejos, laberintos, tiempo, espacio, la desolación del amor, para evocar sus versos en primera instancia, pero también sus ensayos, sus referencias, sus juegos verbales y argumentales, sus conferencias y conversaciones, sus ensayos y chistes. La invitación que con tu presentación nos has hecho hoy
una fervorosa lectora, para utilizar una frase de Borges, Sí. en este espacio de la Cátedra de Lectores y Lecturas, abre un claro en el bosque, al mejor modo heideggeriano, para pensarlo desde las poéticas, desde las cuales nos has presentado hoy a Borges, tanto la poética del espacio, la poética del tiempo y la poética de las sensibilidades. De la sensación y la sensibilidad, sí. Muy bien, Borges es múltiple y diverso, pero es uno y coherente aún en los opuestos. Por eso aquello de que en aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha, ahora los atardeceres, el centro y la serenidad, y es el mismo Borges. Borges, quien elaboró su universo de letras, quizás para que constatemos que a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Qué lindo. O esa Ítaca de verde intensidad y no de prodigios que Ulises divisó. A lo mejor ahí radica la doméstica universalidad de la obra de Borges, ahí el milagro de hacernos morar en lo eterno e infinito desde la amorosidad del instante, en lo vasto e inabarcable desde un punto fijo debajo de una escalera o desde una casa inolvidable cualquiera, en Suipacha, Tucumán, Palermo, Adrogué o Ginebra. Inés. Doris. Los géneros. Tú empezaste de manera muy clara, muy minuciosa, hablándonos de justamente eso que en tu libro trabajas de manera magistral y muy bien demostrada, que tiene que ver con el Borges poeta. Normalmente, y llama mucho la atención porque estamos hablando, si fuéramos a hablar solamente en términos de números, de unos 14 libros de poemas, unos 6 libros de cuentos que normalmente la gente presenta normalmente a Borges como cuentista. Como cuentista, sí. Y bueno, quizás si juntamos los libros de prólogos con los libros de ensayos, también unos 10, 12 libros de ensayos. Este asunto de los géneros que dijiste muy claramente y lo demostraste muy claramente, Borges logra borrar esas fronteras. ¿Por qué no nos hablas de ese otro? No es para nada un subgénero, y Borges mismo lo dice, que no es un subgénero, no es un género subalterno al brindis, como es el prólogo. Háblanos de los prólogos de Borges. Ay, sí. Inés. Bueno, los prólogos y la biblioteca personal, ¿cierto? Correcto. Porque hay una colección que se llama, que son como 100, o llegaron como hasta 90, creo. No alcanzó a llegar a los 100, pero era el que en cada uno de esos libros están prologados. Pues obviamente, a ver, los prólogos son muy difíciles, me parece a mí, y a veces son, voy a usar la palabra como un poquito pedantes o como para lucirse pues como el prologuista, o interrumpen de pronto la inocencia con la que uno entra al libro, a veces. En las más de las ocasiones, pues los prólogos son un abrebocas para entrar al texto. O lo que decía Cortázar, pues que se ponían al principio, se escribían a lo último y no se leían ni antes ni después. Exacto, exacto. Pero en el caso de Borges, yo creo que son la puerta de entrada, y una puerta de entrada fascinante, porque en los prólogos Borges reúne dos cosas: una ilustración, una ubicación muy importante y muy resumida del autor, de la época, del contexto, de la importancia, de tal cosa. Me voy a referir explícitamente a un prólogo que me parece muy hermoso. Esto se me apagó y ahí estaba. De Ray Bradbury. Bueno, el prólogo al Quijote o el prólogo, pero bueno, no, esa Crónicas Marcianas, que es un texto precioso, que a Borges le gustó mucho. En ese prólogo, que lo voy a buscar aquí, si me dan un segundito, porque quiero para mostrar cómo esa virtud. Porque ahorita hablaste del de Melville. Del de Melville, sí. Exacto. Y bueno, y a textos orientales y a textos... Espérame, yo te la busco porque... Igual que nos conmueve
la inteligencia y los sentidos con todos sus textos. En los prólogos él también es muy poeta y también es muy crítico, y a veces es solo pues, nos revela una de las virtudes del texto y no profundiza pues demasiado en ella. Este de Ray Bradbury, de Crónicas Marcianas, es un digamos un ejemplo de cómo prologa Borges. Al principio él hace una historia de cómo surge la ciencia ficción y empieza y relata todo desde el principio, Samosata, no sé qué, la luna, los selenitas, no sé qué. Entonces uno se va llenando como de información, hasta que llega un punto en que dice esto que a mí me parece que lo invita a uno totalmente a sentir, digamos, la gravitación del texto, a sentir con qué se va a encontrar, qué lo va a emocionar en el texto. Dice en un momento, después de haber hecho todo ese relato, que es muy interesante, cómo surge la ciencia ficción y tal, dice: ¿qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me pueblen de terror y soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, me atrevo a contar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela o novelería de la ciencia ficción? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en Main Street. ¿Acaso la tercera expedición es la historia más alarmante de ese volumen? Su horror sospecho es metafísico. La incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del capitán insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos, ni cómo es para Dios nuestra cara. Quiero asimismo destacar el episodio titulado El marciano, que encierra una patética variación del mito de Proteo. Hacia 1909 leí con fascinada angustia, que eso es maravilloso, en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, los primeros hombres en la luna de Wells. Por virtud de estas crónicas de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir en los últimos días del otoño de 1954 aquellos deleitables terrores. Es solo como un ejemplito de que también en el prólogo él aprovecha para darnos una clase de literatura, para hablarnos de las, no solo del tema exacto del libro y de los personajes, sino para mostrarnos, por ejemplo, lo que dice aquí de Macbeth, o de la ficción, de la fantasía. Entonces es como son como clases. A mí me parece que los prólogos de Borges son como clases. Él tiene uno muy lindo que es el de Cortázar, de un cuentecito de Cortázar, que prologó, como porque Cortázar le llevó su primer cuentecito y Borges se lo publicó siendo tan distintos. Pero bueno. Completamente, bueno. Y mencionas una de las facetas también más interesantes de Borges, el Borges maestro, Borges profesor. Hay varias publicaciones que han recogido algo de esto. Háblanos un poco de esa labor de Borges conferencista. Bueno, las conversaciones creo que tendrían otro apartado, donde también se puede, digamos, como hacer este rastreo de un Borges que enseña. Sí. Y eso, digamos, es como una virtud que muchos escritores han tenido, la necesidad de dar clases y de comunicar. Muchos Cortázar fue profesor, pues hay muchos escritores que fueron profesores. Eso que dije al principio, de enseñar el amor de algo, de entregar amigos para los estudiantes, de mostrarles el placer de la enseñanza, con un rigor intelectual enorme, porque es que el bagaje de Borges era capaz de mostrar las relaciones, capaz de enlazar unos temas con otros. Entonces sus clases pues son también estudios muy profundos. Pero él tenía una cosa también muy hermosa, su anecdotario un poquito. Cuando salió, tenía unos estudiantes con los que estudió el inglés antiguo, anglosajón, Northumbria, exacto. Entonces, listo, terminó la clase, dio la clase y al final dijo: bueno,
ahora sí, vamos a estudiar el inglés antiguo. Entonces cuentan sus discípulos que salía por las calles después de la universidad y que se iban los alumnos y él diciendo en voz alta, hablando en inglés antiguo, pues, como esa cosa como emocionante, como de comunicar mucho el placer del texto en todos los sentidos, en el sentido pues de la temática, del asunto, de la exploración que nos regala pues cada autor con sus textos, pero también el aspecto formal no sesgado por una mirada de una escuela o de un método, sino con una libertad enormísima, incapaz de confesar también sus pasiones, sus amores y sus odios. Y los libros, pues la biblioteca de Borges es, si uno por curiosidad mira es de una diversidad, pues la biblioteca personal, los publicados. Y bueno, obviamente pues la otra. Ahí voy con esa pregunta, pero ¿para qué aprendió Borges el inglés de Northumbria, el inglés antiguo? El inglés antiguo. Pues voy a contestar de una manera borgiana. Se fue para una iglesita por allá del siglo XIX o de XVIII, yo no sé qué, en Inglaterra, y se paró en la mitad de la iglesia y dijo: empecé a rezar el Padre Nuestro en inglés antiguo para darle una sorpresa a Dios. Como estudió el islandés, como estudió, porque otro de las venas es los... Y además las precisiones que hace sobre los idiomas son enormemente bellas. Por ejemplo, el adverbio mente en español, constantemente, esa terminación, dice que es desafortunado porque uno pone el oído en el mente. En cambio en inglés no, slowly, lonely, es primero la palabra y luego la terminación. Entonces él hace como unas expresiones tan bonitas. Dice que la palabra moon es la mejor manera de nombrar a la luna, porque además es como monosilábica y que es redonda como la luna. Moon. Ese es otro de y la sintaxis también, el juego de... Bueno, Inés, ahorita que mencionabas la biblioteca, que ahí puede hacer uno una suerte de mapa de cuáles fueron sus grandes lecturas, sus grandes autores. Es muy difícil esta pregunta porque incluso él tomaba bastante el pelo en las entrevistas, claro. Cuando se le hacía, pero ¿cuáles dirías tú que son sus grandes maestros, las grandes fuentes donde Borges bebió? Pues de los filósofos, Schopenhauer, Berkeley, Hume, todos digamos esos que influenciaron mucho pues con sus ideas y con sus... los ingleses, y por eso el curso también de literatura inglesa. Él celebra mucho a Stevenson y le parece que es un autor memorable, y le agradece mucho pues como sobre todo como por esos juegos que le permiten a él. Hay muchos autores que le permiten a él dice que él era muy perezoso y que es muy, muy bueno para un cuentista perezoso coger historias de otros y transformarlas. Dirían que pues ya, eso no es un plagio, es aprovechar un argumento para modificarlo y para hacer una versión, y uno reconoce a veces, por ejemplo, James, con sus dobles finales, que puede ser o un sueño o la realidad, y uno nunca sabe. En el cuento El Sur, el personaje sufre un accidente, lo lleva, que es él, es autobiográfico, lo llevan a un hospital, a él le da una septicemia, entra en una suerte de pesadillas, y en esas pesadillas menciona cosas y tal. Después el personaje se alivia, se va para una estancia que tiene en el sur y entra a un café, y hay unos compadritos peleadores que empiezan a molestarlo. Lo llaman, el patrón del barcito lo llama por su nombre. Él dice: ya dijeron mi nombre, ya saben quién soy. Entonces lo provocan y lo retan a salir a pelear afuera. La muerte que él hubiera deseado, literariamente hablando. No haber caído como otros de mi sangre en la batalla, ser en La Habana Noche el que cuenta las sílabas. Entonces él sale al campo porque el patrón le entrega un cuchillo, y eso queda abierto si fue que peleó y se murió porque él sabía que se iba a morir porque no sabía pelear, o fue un sueño que tuvo Entonces hay como unos aprovechamientos, pero en su biblioteca aparecen referidos de muchas culturas, de la India, por ejemplo, de la maya, aparecen muchas referencias a la griega, a la mitología,
Pero sí hay una, por ejemplo, Edgar Allan Poe, que dice que inventor del cuento policíaco, dice Borges, y que inventó una cosa más importante que el cuento policíaco, y en eso está lo de los prólogos o ensayitos sobre el autor. Dice, inventó al lector del cuento y al lector contemporáneo, que es un lector que lee sospechando. Entonces él dice, si yo empezara a leer en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme, ya he leído, ya existió Poe, digo, ¿qué irá a pasar aquí tan raro? Entonces hace como unas predicciones tan interesantes. Lo de los precursores que también hablábamos, pues que no están atrás, sino al contrario, él era precursor de todos los Kafka, que acabas de mencionar. Exacto. Kafka, desde luego, ¿cómo se me había olvidado? Porque Kafka es muy necio. Kafka es uno de sus referentes muy constantes. Claro. Igual Whitman, cosa que yo me alegra mucho que le guste Whitman, porque es que Whitman es muy hermoso. Que incluso lo tradujo. Esa es otra vertiente. Esa es otro de los, digamos, de los géneros de los cuales se puede hablar, no solo en términos de los prólogos, de sus propios prólogos, sino de los prólogos a otras obras, a otros autores, pero también de las traducciones. Exacto. A los 8 años publicó su primera traducción de un cuento de Oscar Wilde. Príncipe feliz. Sí. Bueno. ¿Les permitimos un momento alguna pregunta? Sí. La noche que en el sur lo velaron, no sé si es en encabalgadura de lo que usted acabó de comentar, sobre el muerto que los compadritos lo retaron, le dieron el cuchillo, no sé. Entonces, en este poema hay un bello relato desde que él se va a dirigir a la casa del fallecido, que lo están velando. Entonces, también uno se pone a pensar si también está trayendo la memoria de pronto su casa, su sector, sus zaguanes. Es muy linda tu pregunta, no solo referida a lo del velorio, pues, y el tema de la muerte, porque él dice una cosa que yo comparto, dice, toda obra es en esencia autobiográfica. Porque es que la autobiografía no solamente los hechos comprobables, nació, estudió, estudias o trabajas, sino que la autobiografía es una manera de soñar, de pensar, de hablar, de sentir. Entonces él dice, toda obra es autobiográfica en tanto nos revela un destino. Ese destino puede ser novelado, fantástico, real, pero nos entrega un alma, ¿cierto? Y Borges está en todos sus textos, no necesariamente anecdóticamente, pues, que él fue allá, que hizo esto, que aquello, pero es una manera de encontrarse con la realidad. Esos poemas sobre los cementerios, sobre la muerte, tienen unas reflexiones bellísimas también metidas entre la circunstancia, ¿cierto? La vigilia alrededor de lo que no se sabe, el muerto. Y hay uno que dice muy lindo, siempre las flores acompañaron la muerte, porque con su sencillez y no sé qué, no lo ofenden, no siendo más vida que él, ¿cierto? Son vidas pequeñas que lo acompañan sin ofenderlo, porque él ya no es vida y ella sí. Entonces, y es que en realidad eso debe ser la poesía, ¿cierto? No, reconocer que todo está conectado, que a veces uno hace un énfasis en una separación, pero que en el fondo todo tiene un mismo camino. Bueno, Inés, hay como un comentario que es recurrente cuando se lee la crítica sobre la obra de Borges, y me parece que viene muy a propósito un comentario que alguna vez hacía Eduardo Galeano, con relación a uno de los libros en particular, y decía que había escrito, pues, que estaba muy promocionada su Historia Universal de la Infamia, pero que de la nacional, de la que está ocurriendo, sí. nada sabe. Me interesa mucho que nos hables de esto, sobre todo entroncándolo en la relación de la literatura borgiana con la realidad, con lo real, porque me parece que en tu libro planteas de manera muy clara el asunto de cómo funciona particularmente lo poético, en términos de enrarecer lo que es común y de hacer común lo que es extraño. Entonces, sí. ¿Cuál es esa relación con lo real, que creo que es una de las grandes críticas que se le hacen a Borges? Pues pienso desde el desconocimiento, pero que creo que
sigue estando, digamos, como en la crítica. Claro, hay también pues como muchas meditaciones de Borges, ¿qué es lo real?, dice Borges. Pues es una de sus grandes preguntas. Esto es una serie de percepciones, sensaciones, emociones. Pues y entre lo verdadero, sustancialmente verdadero, y lo exacto hay unas diferencias. A ver, pues de Borges se criticó mucho su postura política, pero es que yo creo que él tenía postura política. Él decía que él era conservador porque era partidario de las causas perdidas. ¿Cierto? Que se afilió al Partido Conservador porque era partidario de las causas perdidas, que era un viejo señor inglés del siglo XIX, que era un mero ciudadano de la República meramente argentina, porque entonces le decían, ay, que los vikingos y que Europa, y decía, todos somos europeos en el destierro, pues como una cantidad de ideas. Pero yo lo que quisiera precisar es que quienes sienten, y a veces con justicia, Borges no quiso ver lo que pasaba en su momento con las dictaduras, no quiso, no pudo, no era la dirección de como otros autores latinoamericanos que sí, pues la literatura comprometida y todo ese mundo pues como de lo social. Pero Borges, yo no puedo creer que la gente piense que Borges fue muy revolucionario en el sentido más permanente de la revolución, en el sentido más verdadero de la revolución. Borges cambió la concepción, Borges hizo una crítica del intelecto, Borges hizo una modificación en la literatura, en eso hizo pues muchos cambios. El problema es un poco también como esa cosa social, que Ernesto Sábato lo llevó al juicio de Nunca Más, se llamaba, que fue un juicio moral, no tenía efectos penales, pero fue un juicio pues a las dictaduras. Y cuenta Sábato, en un libro muy bonito que es una conversación entre Borges y Sábato, que Borges salió con náusea, casi que vomitando pues de la impresión de oír los testimonios de lo que había pasado. Pero Borges tenía una cosa que tal vez para nosotros es difícil de ver. Borges tenía una idea de lo militar muy ligada a su tradición, a su familia, a sus bisabuelos, que lucharon con Bolívar, y tenía una idea de lo épico, que es muy necesario en la vida, y como eso pues muy magnificado. Entonces yo creo que él a veces pensaba que los militares seguían siendo un poco así. Sucedió cuando lo llamó un periodista, eso lo relata María Kodama, su esposa, y le dijo: Borges está seriamente nominado para el premio Nobel, pero a él lo había invitado Pinochet a la Argentina, el que le iban a hacer un homenaje. Pero si usted va, a Chile, perdón. Bueno, la misma cosa. Bueno, pero si usted va, no se lo van a dar. Entonces él dijo: yo voy a ir. Yo voy a ir porque yo siento que a mí el homenaje no me lo está haciendo Pinochet, sino al pueblo chileno, y yo no voy a ceder al chantaje. Porque era un hombre como muy íntegro, ¿cierto? Muy entero. Obviamente, seguro, tuvo muchas torpezas, pero por decir bromas también, que alguna vez se encontró con Facundo Cabral. ¿Recuerdan a Facundo Cabral, cantor de Canción Protesta y todo eso? Esta anécdota es muy hermosa. Estaba en un barcito ahí en Buenos Aires, esos muchachos, Facundo y otros cantantes, se reunían y vieron a Borges allá sentado y le invitaron un café. Le dijeron al mesero: llévele un café, porque él tomaba café, como la iguana. Mentira, es que me acordé una cosa que dice muy linda, es que yo una vez probé la cocaína y después me pasé a las pastillas de menta, que me parecieron más estimulantes. Bueno, el caso es que le dieron, él se conmovió y se fue para los muchachos. Les dijo: ay, que muchas gracias, que ustedes quiénes son y ustedes qué hacen. Entonces Facundo Cabral le dijo: no, pues nosotros somos cantantes y escribimos poesía. Y, sí, qué bien, qué interesante. ¿Y qué escriben? Entonces dice: nosotros escribimos Canción Protesta. Y entonces se quedó mirando y les dijo: ay, qué bueno para ustedes, porque yo cuando estoy bravo no soy capaz de escribir nada. Bueno, con los de izquierda pesada, que lo decía,
Borges, ¿usted no cree en la revolución? Y decía, sí, sí, claro, yo creo en la revolución. ¿Cuál es su revolución? Su revolución tiene banderas, su revolución tiene jerarquías, entonces esa no es mi revolución. Yo soy un anarquista apacible y sereno. Entonces Borges no era matriculado, pues, no era, sino que además su mundo era el mundo del siglo XIX, el mundo de las lecturas, pero él conmovió lo que dice Foucault, es que no es pequeña cosa lo que dice Foucault en Las palabras y las cosas, cambió nuestro modo de pensar, con un solo texto que Foucault leyó, hizo que los intelectuales franceses se perturbaran, y Deleuze y todos esos de esa época, pues se conmovieron mucho por... Dale, claro, qué rico. Pues yo solamente quería oírla y no hablar, pero con eso de lo político, sí. Pienso que lo que usted dice, el cambio le cambió la manera de pensar a todo el mundo. Entonces es demasiado limitante esperar que él se fijara o que expresara o que se preocupara, o tal vez sí se preocupaba, pero no iba a escribir sobre eso, de la política inmediata, cuando casi que estaba analizando todo y comparando todo con lo eterno, con el mármol. Y otra cosa, pues, además de eso, de lo político, es que él hace un análisis, por ejemplo, de las literaturas nórdicas y solo habla de las metáforas, pues casi que se centra en las metáforas, en esa maravilla de explicar una espada, no en esa cosa sangrienta, terrible, claro. Y sin embargo, él convierte todo eso terrible de la guerra, él ve esa parte maravillosa de las metáforas. Él está más interesado en eso que en otra cosa, además de que le cuenta a uno, pues no sé, el Beowulf y toda esta cuestión de las epopeyas nórdicas, pero como en clave de metáfora. Claro. Bueno, eso era lo que quería decir. Muy bello tu aporte. Sí, es que no se le debería exigir como eso otro. Además, muchos que han posado de izquierda, uno sabe también que no han sido... Él decía muy charro, pues, porque él era muy irónico. García Márquez, yo creo que ese es un escritor de izquierda. Cuando nos encontramos por ahí, yo lo veo a él en hoteles de 5 estrellas y yo en uno de 3. Sí, o dice, García Márquez, 100 años de soledad, pues sí, pues... me parecieron muy interesantes los primeros 50 años. No es, pero pues eso es en otra cosa, pues como de broma, pues. Bueno, ya entrando en ese terreno del humor, Borges y el humor. Y Borges y el humor, tanto en su obra, en los recursos estilísticos en su obra, pero también pues como en todo el anecdotario que hace parte de todo esa suerte de imaginario que él construyó también alrededor de su persona. Claro, y él decía, pues, una cosa, hay una palabra que él usa que debe ser muy argentina, que es amonedar. Como entonces dice que un hombre puede ser amonedado en sus anécdotas, pues y entonces él dice, yo invento a veces anécdotas, que pues cosas que las inventa que me pasaron o invento de otros, ¿cierto? Pero hay una cantidad de textos, voy a decir solo algunos que son muy, muy hermosos, muy risibles. Una vez fue a un hotel y ustedes han visto que la llave del agua a veces que le entra aire, como así, como que no sale el agua. Entonces él estaba intentando pues como interactuar con eso. Y entonces le dice el acompañante, ¿qué pasa, Borges? ¿No sale el agua? Y dice, no, sí sale, pero con escrúpulos. Estaban en Machu Picchu, María Kodama y él, y le dice María Kodama, Borges, ahí está el rey de España. Y dice, ¡ay, no nos molestará! Lo sentaron estaba en el laberinto, estaba en el trono de Minos, ¿cómo se llama eso? Bueno, en el palacio de Minos en Grecia. Y lo sentaron un momentico en el trono y a los 5 minutos lo bajaron. Entonces dice, yo no entiendo los hombres por qué corren tras el poder, puesto que dura tan poco. El asunto del poder que más allá de los partidos y las ideologías y todo, él era muy revolucionario en eso, pues en ese sentido de la fragilidad del poder. Miren, ¿es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? ¿Cómo va a decir eso un conservador? Pues eso es un hombre que está midiendo y diciendo, pues es que miren qué hermosura, ¿es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga?
Lo otro, esos haikus, ¿te acuerdas los 17 haikus? Los haikus. Que hay uno muy conmovedor, hay muchos muy conmovedores. Hay uno que dice: el hombre ha muerto, la barba no lo sabe, crecen las uñas. O uno muy hermoso que dice: desde ese día no he movido las fichas en el tablero. Ese día, ¿cierto? Callan las cuerdas, la música sabía lo que yo siento. Esas son unas cosas. Bueno, y ya que estamos en esa zona de las anécdotas, cuéntanos cómo fue tu visita a Buenos Aires. Ay, bueno. Vea, yo soy jubilada feliz, muy feliz. Fui profesora de literatura mucho tiempo en la de Antioquia un ratico y en la Bolivariana en otro. Y un día yo dije: hay una cosa que se llama año sabático, que bueno, y hay que aprovecharlo. Y yo quiero escribir algo sobre Borges y quiero dedicarle un año a eso y que me paguen ese año. Entonces presenté un proyecto allá con los académicos, muy miedoso porque el decano mío era muy serio, y entonces yo no estudié ni maestría ni doctorado, entonces, que estudie, que maestría, que doctorado. Entonces dije: apuesto que pido el año sabático, y el decano me dice que por qué no entonces escribo más bien una maestría. Entonces busqué mis argumentos, y entonces usé uno de Borges, que dice, cuando se presentó a ser profesor en la Universidad de Argentina, él dice: de Buenos Aires, los otros llevaban un mundo de papeles y de certificados. Borges no estudió sino un pobre bachillerato ginebrino, dice él, llenos de papeles y todo. Y yo simplemente puse: sin proponérmelo, me he preparado toda mi vida para este curso. Y ahí mismo se lo dieron. Entonces yo dije: sin proponérmelo. Y me dejaron hacer el sabático, claro. Pero pasó una cosa muy linda. Miren, yo necesitaba un libro, porque como yo estaba trabajando Borges poeta, necesitaba un libro de Guillermo de Sucre que se llama Borges el poeta. No había leído sino fragmentariamente observaciones sobre la poesía, entonces yo necesito el libro. Lo busqué y lo busqué y lo busqué. Y dije: no, voy a tener que ir a Buenos Aires. Pues yo también quería ir a sentir la gravitación de los pasos de Borges, ir al cementerio La Recoleta, caminar por Palermo, tomarme un café en el Café Tortoni y todo eso. Y dije: aprovecho y me voy para Buenos Aires y busco el libro. Y efectivamente, pues fui, compré otro, nada, no lo pude encontrar. Vine aquí y estaba a la vuelta de la esquina. En Envigado, diagonal a la casa de Débora Arango, había una librería por allá chiquitica. Y yo dije: pues voy a preguntar aquí. Y dice: ¿tiene el libro? Claro, y nuevo. Entonces me parece muy lindo. Bueno, pero eso es una... Fui a la Biblioteca Nacional, que yo no sé si es que yo fui a la que no era, porque yo me la imaginaba súper distinta. Pues yo pensé que Borges se respiraba por todos lados, pero no. En realidad estaba pues una sala y estaba muy desordenada, pero me dejaron tocar porque yo ni me atreví a sentarme. Yo decía: no me están mirando, ¿era que me siento? El escritorio de Borges. Pues un camino de peregrinación, Doris, eso fue un camino de peregrinación. No, y sentir de verdad, pues porque Borges era un caminante, Palermo, bueno. Muchísimas gracias. Sí, ya son las 12.